Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a desarrollar el último tema que nos queda de la unidad 2, sistemas coloidales. La bibliografía adecuada para este tema sería Glaston, capítulo 14, y Atkins, en el capítulo 19 de la octava edición. También es aconsejable Glaston y Lewis, pero es un libro que a veces es difícil de conseguir y no lo tenemos digitalizado. Por lo tanto, si alguien lo tiene o lo puede conseguir, también es adecuado que lo utilice para este tema. Los sistemas coloidales, o mejor dicho, la palabra coloide, comenzó a utilizarse por un físico-químico, Thomas Graham, para definir aquellas sustancias que tenían características gelatinosas o amorfas. Del griego, esta palabra colas significa que pueden agregarse, adherirse o pegarse. Y esto identifica a los coloides, que son sustancias que tienen tendencia a formar ciertos agregados en forma espontánea. Las dispersiones coloidales podemos definirlas como sistemas heterogéneos que están constituidos por partículas de mayor tamaño que las soluciones verdaderas y que a pesar de su tamaño no son visibles al microscopio óptico. Tienen un tamaño aproximadamente estas partículas coloidales entre 5 nanómetros y 200. Estos tamaños varían notablemente, ya que estos pueden estar constituidos por macromoléculas, es decir, que las partículas constituidas por una gran molécula solamente, o por el agregado de pequeñas moléculas. Si nosotros hacemos una comparación con otros sistemas que conocemos, como por ejemplo una solución verdadera, que es una mezcla homogénea, es decir, un sistema homogéneo constituido por una sola fase, tiene partículas muy pequeñas. El sistema coloidal tiene partículas mayores que las de una solución, pero mucho más pequeñas que las de una suspensión o mezcla heterogénea, cuyas partículas tienen más de 1000 nanómetros y pueden a veces ser vistas a simple vista. Es decir, que nosotros cuando tenemos una suspensión, una mezcla heterogénea, podemos observar las distintas fases con simplemente la observación directa, sin necesidad a veces de otros instrumentos. Si comparamos las propiedades que tienen las soluciones con respecto a las dispersiones coloidales y a las suspensiones, podemos decir que sus diferencias radican en el tamaño, también en las fases que están presentes, ya que unos son sistemas homogéneos y otros sistemas heterogéneos. También con respecto a su comportamiento ante una filtración, vemos que las soluciones y las dispersiones coloidales atraviesan un papel de filtro común, mientras que las suspensiones no. Podemos a veces separar sus fases a través de una filtración. Y la sedimentación no se produce en soluciones ni en las dispersiones coloidales, pero sí en las suspensiones, porque son sistemas mucho más inestables. Con respecto a su apariencia, podemos decir que las soluciones generalmente son transparentes, las dispersiones coloidales ligeramente turbias y las suspensiones son no transparentes, directamente muy turbias. Nosotros podemos medir la turbidez con equipos apropiados para cada uno de estos sistemas.
Los componentes de una dispersión coloidal, como lo hemos definido como un sistema heterogéneo, este está constituido por dos fases, una fase dispersa o discontinua, que serían las micelas o partículas coloidales, y una fase dispersante continua, constituida por el medio que sostiene estas micelas. Si nosotros realizáramos un esquema de una dispersión coloidal, podríamos ver la fase dispersa, en donde se encuentran las micelas coloidales, y una fase dispersante continua, que por ejemplo puede ser agua o cualquier otra fase dispersante, ya que pueden tanto la fase dispersa como la dispersante encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Comparativamente, en este gráfico podemos ver que las partículas coloidales tienen un gran tamaño respecto a las moléculas de agua. Hay varias clasificaciones de las dispersiones coloidales. Una clasificación puede ser a partir del estado de agregación de sus fases, también puede ser a partir de la afinidad que posean con su medio dispersante, y también podríamos clasificarlos a partir de su estabilidad. La clasificación en función del estado de agregación podemos verlo en el siguiente cuadro, en donde la fase dispersante puede ser gaseosa, líquida o sólida, y la fase dispersa también puede ser líquida, sólida o gaseosa. De la combinación de estos estados vamos a obtener una gran variedad de sistemas coloidales. Por ejemplo, si la fase dispersante es gas y la fase dispersa es un líquido, a esto es lo que denominamos aerosol líquido, y lo podemos observar en la niebla, en las nubes. Para nosotros los más interesantes en su estudio van a ser aquellos sistemas que tienen como fase dispersante líquida y su fase dispersa sólida, que se van a denominar soles, o líquidas, que van a ser emulsiones. Ustedes pueden seguir observando que hay numerosas sustancias que utilizamos diariamente en nuestra vida diaria y también en nuestro trabajo, y vamos a ver que muchos de ellos forman sistemas coloidales. Los soles son sistemas coloidales, sistemas heterogéneos, que están constituidos por una fase dispersa sólida y una fase dispersante que se encuentra en estado líquido. De acuerdo a la afinidad o atracción que exista entre estas fases, nosotros los podemos clasificar en soles liófobos y soles liófilos. Los liófobos son aquellos en los cuales no existe una atracción entre la fase dispersa y el medio dispersante, y los liófilos sí tienen una gran atracción entre ambas fases. Si la fase dispersante es agua, podemos hablar de soles hidrófobos y de soles hidrófilos. Los soles hidrófobos son aquellos soles en los cuales no existe afinidad química entre ambas fases, como por ejemplo los óxidos de hierro, haluros de plata, oro, sulfuros, ciertos tipos de arcillas, mientras que los soles hidrófilos tienen una gran afinidad entre sus fases, y como ejemplo tenemos gomas, proteínas, pectinas, materia orgánica, como suelos, algunos hidratos de carbono, arcillas, polímeros sintéticos, etc. Dentro de los soles hidrófilos
Tenemos macromoléculas orgánicas muy importantes, como son las proteínas, el almidón, anticuerpos. Estas moléculas se pliegan entre sí y en su interior poseen una zona hidrofóbica y hacia el exterior una zona hidrofílica. Y se mantienen dispersas en este caso, por ejemplo, en el agua, gracias a la acción de sus grupos funcionales externos. El proceso de asociación que existe entre estas moléculas y el disolvente se denomina solvatación. En este caso podemos observar la dispersión de una proteína que tiene una gran masa molar, y van a constituir dispersiones coloidales. Esta proteína queda recubierta de una capa de moléculas de agua que impide que se acerque otra molécula de proteína, la cual evita de esa forma la floculación, es decir, la pérdida de estabilidad de este sistema heterogéneo. ¿Qué diferencias existen esencialmente entre los soles hidrófilos e hidrófobos? Los soles hidrófilos tienen una alta afinidad por el medio dispersante, no requieren métodos especiales de preparación, es decir, que se pueden preparar fácilmente, son muy estables, son reversibles, tienen alta viscosidad debido a su solvatación, están formados por macromoléculas de sustancias generalmente orgánicas. Mientras que los soles hidrófobos no tienen afinidad por el medio dispersante, requieren de métodos especiales de preparación, ya que son poco estables. Son irreversibles, es decir, que cuando pierden su estabilidad se separan las fases y es muy difícil volver a obtener estos soles hidrófobos. Tienen baja viscosidad y están formados generalmente por sustancias inorgánicas. Las micelas coloidales se caracterizan por estar cargadas eléctricamente y esto hace que los coloides posean una estabilidad definida. Las micelas coloidales, al tener carga eléctrica, ejercen entre sí fuerzas repulsivas electrostáticas que estabilizan al coloide, sobre todo a los soles hidrófobos. En el caso de los hidrófilos, la estabilidad se debe a dos causas, a la solvatación y también a la repulsión entre estas fuerzas electrostáticas. ¿Cómo se originan estas cargas en las micelas coloidales? Hay distintos mecanismos por los cuales la micela coloidal puede adquirir estos iones. Por ejemplo, uno puede ser por adsorción de iones, por ionización de grupos funcionales o por sustitución isomórfica. Por adsorción de iones podemos ver que cuando se va a formar un coloide, nosotros podemos hacerlo a partir de soluciones, por ejemplo, nitrato de plata y cloruro de potasio, y si este coloide lo vamos a generar con un exceso de plata o con un exceso de anión cloruro, estas micelas coloidales van a estar cargadas en forma positiva o en forma negativa. También pueden adquirir estas cargas por la ionización de grupos funcionales. Como ustedes ya han estudiado en química orgánica, ustedes saben que dependiendo del pH, aquí tenemos representado un aminoácido, puede ser que tenga carga positiva, tenga una carga negativa, o
se encuentra en su punto isoeléctrico, dependiendo el pH. Entonces, podemos decir que estos grupos funcionales van a estar ionizados en función del pH y esto puede originar cargas en estas micelas coloidales. Y con respecto a la sustitución isomórfica, esto generalmente se da en las arcillas, en donde sabemos que estos compuestos derivados del silicio pueden ser sustituidos en su estructura por otros metales con igual o distinto número de oxidación o cargas. Por ejemplo, el silicio tiene una carga +4 y puede ser reemplazado por el aluminio, que es +3. Y esto hace que quede una carga residual que puede inducir a la partícula coloidal a tener carga. Si nosotros observamos estas cargas, cómo se absorben y cómo se disponen alrededor de la micela coloidal, podríamos hablar de la teoría de la doble capa eléctrica. Esta teoría justifica la estabilidad de los coloides a partir de la existencia de esta doble capa eléctrica, donde existe una capa fija que está adherida al sólido y que generalmente tiene el espesor de una molécula o ion, y después una capa difusa que se extiende en el medio dispersante que tiene carga opuesta a la carga fija. Es decir, que si tenemos un coloide positivo, la fase dispersante va a tener en la capa difusa cargas predominantemente negativas. Si nosotros observamos en los gráficos inferiores, allí hemos graficado cómo varía el potencial en función de la distancia desde el sólido hacia la fase dispersante. En la parte sólida, nosotros vemos que hay una caída del potencial y esto se debe a la capa fija, ya que en cualquier medio sólido líquido, cuando se absorben las partículas sobre este sólido, se va a producir una disminución del potencial. Y luego vemos que la diferencia de potencial en esta capa fija a partir del punto C hacia la fase, hacia la capa difusa, P, vemos que hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es lo que se denomina potencial Z. La capa difusa puede tener mayor o menor potencial que la capa fija. Eso hace que tengamos un gráfico 1 o un gráfico 2, pero en ambos casos lo importante es la diferencia de potencial y la existencia de ese potencial Z, que es el responsable de la estabilidad de los coloides. Esta sería otra manera de visualizar la doble capa eléctrica. Esta capa fija también se denomina capa de Stern, y luego tenemos la capa difusa y posteriormente la solución donde se encuentran inmersas estas micelas coloidales. Acá podemos observar cómo va cambiando la densidad de carga a medida que nos alejamos de la superficie de la micela coloidal. Si analizamos las fuerzas de atracción y repulsión que intervienen en la estabilidad del coloide, podemos ver que hay fuerzas de atracción o de Van der Waals y fuerzas de repulsión o fuerzas electrocinéticas debidas a las cargas. De la resultante entre estas dos cargas va a resultar una barrera energética, una resultante de estas fuerzas, lo cual nos va a permitir observar en este gráfico
que existe una mínima distancia que tiene que existir entre las micelas coloidales para que éstas no floculen. Si superan esa barrera energética y se acercan más, puede ocurrir que dos micelas coloidales queden agregadas y así varias micelas agregarse para constituir un flóculo y finalmente precipitar. Y de esta forma perder la estabilidad el sistema coloidal. Los sistemas coloidales tienen otras propiedades muy importantes, como por ejemplo el fenómeno superficial de absorción. También poseen algunas propiedades ópticas como el efecto Tyndall y el movimiento browniano. Mencionaremos algunas propiedades eléctricas características de los coloides. Con respecto a la absorción ya hemos visto un tema extenso y hemos hablado acerca de cuando una sustancia tiene propiedades adsorbentes, y podemos decir que el coloide tiene una relación área-masa muy grande, por lo que son excelentes materiales adsorbentes. Respecto al efecto Tyndall, es una propiedad óptica que caracteriza a los coloides, ya que estos, por el tamaño de sus partículas, producen una dispersión de la luz y por lo tanto puede visualizarse el recorrido de este haz de luz. Acá lo podemos ver. Y también lo podemos observar diariamente en el reflejo del sol sobre las partículas de estado coloidal que se encuentran en el aire. El efecto Tyndall suele utilizarse para poder diferenciar dispersiones coloidales de soluciones verdaderas. También podemos decir que lo diferenciamos de una solución verdadera porque en estas soluciones el haz de luz va a atravesar toda la solución sin producirse ninguna dispersión. Estas micelas coloidales reflejan y refractan la luz y se transforman en centros emisores de luz. No así debemos pensar que estos puntos luminosos son las partículas o micelas coloidales. Otra propiedad óptica es el movimiento browniano. Este es un movimiento aleatorio que presentan las micelas cuando se encuentran en un fluido, como por ejemplo el polen en el agua o carbón en alcohol. Este movimiento errático se debe a que las superficies de las micelas coloidales se encuentran bombardeadas por las moléculas del fluido en el cual se encuentran dispersas. Las propiedades eléctricas de los coloides se pueden comprobar cuando nosotros los colocamos en un recipiente en el cual existen dos placas, una positiva y un ánodo y un cátodo, y vamos a ver que estas micelas se van a orientar hacia algunos de estos dos polos, positivos o negativos. Otra de las propiedades eléctricas que podemos observar es la electroforesis. La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según se muevan estas en un campo eléctrico. En un sentido u otro, permite separar las moléculas. Por ejemplo, en el caso del plasma sanguíneo, nosotros podemos hacer una electroforesis y de esta forma obtener bandas de proteínas que se van a desplazar sobre, por ejemplo, una base de papel. ¿Cómo podemos destruir la estabilidad de un sistema coloidal o por qué un sistema coloidal puede perder su estabilidad? Por ejemplo, los soles hidrófobos ante el agregado de electrolitos pueden disminuir notablemente este potencial Z y de esta forma flocularse y posteriormente precipitar
este coloide. Los soles hidrófilos pueden deshidratarse y también por el agregado de electrolitos se va a producir su floculación. Estos son mucho más estables, por lo cual necesitamos un agregado mucho mayor de electrolitos para producir la floculación. Los iones floculan estos sistemas coloidales y esto va a depender de la carga que posea. Así, por ejemplo, nosotros podemos tener partículas de sodio con una carga, de calcio más 2 o de aluminio más 3, lo cual precipitarían en mayor medida un coloide de carga negativa y sería mucho más efectivo un catión con máxima carga positiva. Los coloides hidrófilos tienen una acción protectora sobre los coloides hidrófobos a través de dos mecanismos, ya sea porque las micelas hidrófilas envuelven a aquellas que son hidrófobas, o puede ser que la micela hidrófoba se absorba sobre una hidrófila. Métodos para purificar los sistemas coloidales. Cuando un sol se encuentra impurificado por sustancias que están en solución, podemos proceder a una purificación a través de algunos de los siguientes métodos. Por ejemplo, diálisis, electrodiálisis o ultrafiltración. La diálisis es un método de purificación de coloides basado en una propiedad que poseen los coloides, que es no atravesar membranas semipermeables o hacerlos a una muy baja velocidad, mientras que todas aquellas partículas que se encuentren en solución van a atravesar esta membrana semipermeable y de esta forma va a quedar purificado el coloide. Y la electrodiálisis sería la separación por diálisis mediante la aplicación de una diferencia de potencial a una cuba electrolítica en la cual nosotros tenemos las membranas semipermeables y la migración de iones atraídos por los distintos, por el ánodo y por el cátodo. Esta fundamenta la diálisis que se realiza en el caso médico cuando existe un trastorno renal y nosotros necesitamos hacer un intercambio de iones que se encuentran en el plasma sanguíneo. La ultrafiltración es simplemente a partir de membranas con distinto tamaño de poros, las cuales pueden adquirirse directamente en el comercio, hacer pasar los sistemas coloidales y de esta forma van a atravesar estas membranas el tamaño de partícula que nosotros hayamos dispuesto según la membrana utilizada. Con respecto a la obtención de los coloides, dijimos que los hidrófobos se obtienen por métodos especiales que son mucho menos estables y difíciles de obtener, mientras que los hidrófilos son mucho más sencillos de obtener. Los métodos generales son métodos de disgregación, en el cual hay ruptura de partículas grandes hasta alcanzar el tamaño coloidal. Para esto se utiliza un molino coloidal, la emulsificación, peptización, suspensión y también el arco de Brady. En cambio, en la obtención de coloides a través de métodos de condensación, generalmente utilizados para los coloides hidrófilos, simplemente son reacciones entre soluciones verdaderas, las cuales van aumentando su tamaño a partir de reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis, etc.
En todos ellos tenemos que tener en cuenta la cantidad de sustancias, generalmente se utilizan soluciones muy diluidas, la viscosidad que poseen, también la absorción de las impurezas sobre las superficies de los coloides y la agregación que se pueda producir entre las partículas cuando se va formando el coloide. Dentro de los coloides también encontramos a los geles. Los geles son sistemas coloidales que están constituidos por la coagulación de soles liófilos, los cuales permiten obtener coloides transparentes, ricos en líquido y de naturaleza semisólida. Son masas semirrígidas, gelatinosas, que incluyen a toda la fase dispersante. Tienen una estructura de cadenas carbonadas que actúan como un esqueleto sobre el cual se ubican todas las partículas del coloide. La clasificación de estos geles es en elásticos o reversibles, como por ejemplo la gelatina, el almidón, jaleas, y no elásticos o irreversibles como el gel de sílice. Algunas de las propiedades de los coloides, de los geles coloidales, son la tixotropía, que ustedes ya la han visto cuando vieron fluidos en viscosidad. La tixotropía es una propiedad que poseen los geles que ante el esfuerzo o el agregado de electrolitos cambian de gel a sol, y cuando deja de actuar esta presión o este agente externo, vuelven a tomar su estructura de gel. Otra propiedad es la imbibición de geles, es decir, cuánto líquido pueden incorporar a su estructura los geles elásticos. Estos tienen una gran imbibición, pero son muy selectivos, mientras que los geles no elásticos, la imbibición no hace crecer en tamaño y en volumen al gel, como lo hacen los elásticos, y aparte es muy inespecífico. Las emulsiones. Podemos decir que las emulsiones están formadas por pequeñas gotas de líquidos dispersadas en otro líquido. Estos líquidos no son miscibles entre sí y se pueden clasificar como emulsiones de agua en aceite o de aceite en agua, dependiendo cuál sea la fase dispersante. Aceite denominamos a todas aquellas sustancias que no son solubles en agua. Es necesario, para poder obtener una emulsión, estabilizarla. Para ello utilizamos distintos tipos de agentes emulsionantes, como jabones, detergentes, también sustancias liófilas o, en tercer caso, polvos insolubles como algunos óxidos o sales. Estos pueden ser desestabilizados ante el calentamiento, por solidificación o también cuando se centrifugan. Podemos ver la acción de un jabón, como tiene una cabeza hidrofílica, un cuerpo hidrofóbico, rodean a una partícula de aceite, disminuyendo la tensión interfacial y pudiendo de esta forma solubilizar esta partícula de grasa en, por ejemplo, agua. Todos los agentes que vamos a utilizar para estabilizar una suspensión tienen como acción interactuar en la tensión interfacial, disminuyéndola para facilitar la estabilidad de la suspensión. Como ejemplo, quería comentarles, por ejemplo, que en la potabilización del agua vamos a tener distintas fases y entre ellas tenemos una fase que es la de floculación o coagulación, en la cual se van a
desestabilizar los coloides que el agua trae para luego poder filtrarlos, porque de esta forma es mucho más fácil, sedimentan y poder separarlo para luego proceder a la filtración, a la cloración, para desinfectar el agua, almacenamiento y posterior uso en los hogares. Bueno, muchas gracias, espero que esta clase les haya sido de gran utilidad. Quedamos atentos a todas sus consultas y les vamos a dejar en la plataforma una guía de aula para que ustedes completen basándose en la bibliografía aconsejada y en esta presentación. Desde ya, muchas gracias por habernos prestado atención y nos vemos pronto en las clases de consulta.